A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Ahora estamos con Alejandro Vargas de Santiago de Avant Group, quien además nos va a llevar por una ruta de la luz en la ciudad. Alejandro, ¿por qué es importante hablar de cielos oscuros en un festival como Mextrópoli? Bueno, cielos oscuros, aparte de hablar en un festival o en cualquier evento, yo creo que es algo que tenemos que inculcar a la gente en general, el por qué tener los cielos oscuros o, como decimos, sin un exceso de contaminación lumínica. El tener los cielos oscuros hace que afectemos menos la flora, toda la fauna, al ser humano, ya que la luz al final lo podemos tomar como que nos afecta en los ciclos de todos los seres vivos. Tenemos un ciclo al que se le llama ciclo circadiano y eso es estimulado en una gran cantidad por la luz. Si no tenemos un control de la luz en general, tenemos muchos cambios en la bioquímica de los seres humanos, de la flora, de la fauna. Por eso es muy importante que se toque un tema como este en Mextrópoli. Perfecto. Y ahorita en la ruta, en el recorrido que vamos a hacer, hablaste de que hay que tener un buen control de esa luz como parte de las estrategias. ¿Cuál crees tú que es un buen ejemplo de algún proyecto, algún lugar aquí en Ciudad de México que tengamos que ir a ver todos, que valga la pena, donde se controle y haya realmente se enfoque en los cielos oscuros? Bueno, la Ciudad de México es inmensa y hablar de algún proyecto que tenga que haya logrado su cometido y tener un buen control lumínico es complicado, porque ahorita en sí, como proyectos realizados por diseñadores de iluminación, casi no hay. Entonces todo lo que se ha hecho, en realidad hay mucha contaminación lumínica en la ciudad. Son pocos los que se podría ir. Ahorita vamos a recorrer varios que en sí ya están apagados. Nos tocó a nosotros iluminarlos, pero sabemos que ya no están funcionando. Es imposible tener un control 100% de contaminación hacia el cielo de la luz, pero es algo que tratamos de lograr hacer en su momento. Estoy hablando de la Plaza Tolsá, está el edificio Monal, el edificio de garantías y el Palacio de Minería. Esos proyectos los hicimos hace aproximadamente 10, 12 años y uno de los puntos que tocábamos era evitar lo mayor posible contaminación hacia el cielo. Era imposible, pero a lo que se pedía digamos que se logró evitar una contaminación lumínica. Digo, es imposible porque aún así, cuando nos hablan de calles, en vialidades, cuando la luz va hacia abajo, al final la luz rebota y vas a tener algo de contaminación hacia los cielos. Por más que te digan que son totalmente, un término muy técnico se le dice cut-off, que quiere decir que toda la luz va hacia abajo y te corta la luz hacia el cielo, en realidad te va a rebotar algo de luz hacia el cielo. Entonces es imposible hablar de que cuando iluminas algo no tengas algo de contaminación lumínica. Lo que se trata, lo que se hace y en lo que se piensa es tratar de hacer lo más posible que no contaminemos en una proporción muy desequitativa y pensar que contaminamos lo menos posible, porque no podemos vivir también en penumbra. Es cierto que a eso puedo mencionar, ya hay ciudades como en Londres que están hablando en sus planes de iluminación de zonas oscuras. ¿Qué quiere decir? Que ya están implementando en ciertos, podemos decir, barrios o colonias, que es el 100% no iluminación de las calles. Que eso es también un poco inexacto, porque al final las casas van a tener un poco de contaminación lumínica en mucho menor porcentaje. ¿A qué quieren llegar? A tratar de conservar un poco mejor todo lo que hay de seres vivos, que te digo, en general a todos les afecta lo que es un ciclo circadiano.
Bueno, muchísimas gracias Alejandro, con muchos ejemplos de la Ciudad de México, algunos proyectos que vieron y esa iniciativa que no conocíamos de la Ciudad de Londres. Muchísimas gracias. Tenemos que agradecerles muchísimo. Da mucho gusto poder venir a un evento como este y tener a tanta gente. Y también implica un montón de responsabilidad, así que les agradezco mucho estar el día de hoy y aventarse este recorrido, que va a ser largo, pero espero que sea ameno y lo vayamos divirtiendo. Mientras más podamos ser interactivo y nos puedan hacer preguntas, podemos interrumpir y seguir avanzando con él. Creo que hay muchas cosas que se pueden ir preguntando en el camino y que podemos ir aprendiendo. Una pregunta de mi parte, ¿cuánta gente de aquí está relacionada con el tema de iluminación? ¿Saben de iluminación, por ponerle algún tema? Ok. Preguntadora. El ejercicio de redes, quienes no saben nada de iluminación. ¿Y es su primera experiencia con la luz? Ok, esperamos no decepcionarlos. Y a los que ya saben, si ven que se decepcionan, los convencen de que esto vale la pena, por favor, ¿no? Tenemos que ser honestos y regresar a los proyectos que ya hemos ejecutado para ver el valor agregado, tratar de corregir las cosas que entonces se hicieron mal y que de repente nos hemos dado cuenta que se han ido corrigiendo, ¿no? Específicamente ahora como se ha tocado el tema, ¿no? Temperaturas de color, aplicaciones que pues en su momento eran nuevas, se empezaron a utilizar por moda, ¿no? Lo vamos a comentar en un momento del recorrido, como los criterios internacionales de alguna forma primero era vamos a rescatar todos los espacios a través de la utilización de luz, y de repente fue, bueno, no solo tiene que ser luz, tiene que ser luz de calidad, y después, bueno, vamos a utilizar ahora para jalar gente a los centros históricos, vamos a iluminar las fachadas, y después todas esas tendencias como de alguna forma han sido pues mercantilizadas, no deja de ser venta de productos, y nosotros de alguna forma somos las personas que encauzamos los recursos de nuestros clientes para que pues estos lleguen a un buen fin. Entonces el ser honestos en un ejercicio de evolución, reconocer las cosas que se pueden perfeccionar, pues eso es ir madurando sobre la práctica. Uno de los puntos que casi siempre se nos requerían cuando hacíamos un punto de iluminación tenía que ver con lineamientos que obviamente implicaban el tema de la seguridad, ¿no? Si hablábamos de seguridad, quizá el requerimiento más claro o lo que la gente pensaba es que mientras mayor nivel de iluminación, entonces es mejor la sensación de seguridad que tenemos o la que percibimos. Y eso, hace algunos años, la Universidad de Rensselaer hizo algunos documentos en donde hablaba de que no es necesario tener tanta luz y tanto desperdicio de energía para poder tener una buena percepción de seguridad. El documento más o menos, se los recuerdo, decía lo siguiente, y hablaba de cifras similares, quizás no son las exactas, pero les voy a dar una idea. Entonces nosotros hablaba que si andábamos por 18 luxes, entonces teníamos una percepción de seguridad del 96%. Si lo incrementábamos a 20 luxes, a 25 luxes, nuestra percepción de seguridad iba a estar en 96.7%. Y si lo incrementaban a 60, 70 luxes, nuestra percepción de seguridad iba a estar en 96.47%. Es decir, ya no había demasiada sensación de percepción de seguridad, no por el hecho de tener más iluminación en el espacio. Esto, cuando habla uno de percepción, no deja de ser algo demasiado subjetivo, porque es exactamente lo que uno siente como seguridad. Y lo que uno ve en ese momento, la teoría es mientras yo te pueda ver la cara, pueda ver a la gente, los pueda ver de manera clara, entonces la luz es eficiente y la percepción de seguridad es muy buena. Es Bellas Artes. Bellas Artes tiene sus complicaciones. Primero porque los materiales que tenemos en toda la piedra, este mármol, tiene una pátina que ya se vuelve como amarillenta. Si la calidad de la luz o la luz que tenemos enfrente no nos ayuda a representar bien eso, uno de los lineamientos de Lina es que nos pide que representemos la arquitectura. O sea, que podamos ver el elemento arquitectónico como es, y que no lo distorsionemos, es algo de lo que pide la carta de Tasco, básicamente. El reto era tratar de eliminarlo de manera general, y uno de los retos es lograr que los materiales se representen como son, ¿no? Les platico rápido un poco el concepto de algunas de las cosas con las que batallamos. Seguramente en la aplicación, si ya pudieron bajarla, van a poder ver Bellas Artes como estaba. Hay productores en esta zona que ven aquí,
que son de Philips, y los que pueden ver hacia adelante, que están en este lado, que fueron los primeros proyectores que empezaron a usar tecnología de LED. Hace 10 años, antes de iniciar este proyecto, nos ofrecieron hacer Bellas Artes, y yo me acuerdo que dije, qué bueno que pasaron 10 años y que pudimos usar tecnología diferente para poder iluminar Bellas Artes, porque lo que estos luminarios hacen es cambiar la temperatura de color, y al momento de cambiar la temperatura de color, hacerlo de más frío a más cálido, nos permitió ir ajustando con niveles, con atenuación y con temperatura de color, hasta lograr la textura real de la piedra del mármol en Bellas Artes, ¿no? Entonces eso nos ayudó mucho a acercarnos a esa parte. La otra parte conceptual es que nos pedían que tuviera color, y nosotros lo que dijimos es que sí vamos a aceptar tener que tuviera color, pero por dentro, es decir, solo para poder tener eventos como el de hoy, que es septiembre, y que lo ponen como bandera, o para el tema del autismo, o un poco de apoyo al cáncer de mama o al cáncer cervicouterino. Entonces podíamos jugar con esa parte, ¿no? Bellas Artes, nos acercamos a la cúpula y también pudimos iluminar. Eso fue parte del pleito con Tasco para poder llegar ahí. ¿Quieres comentar algo más? Sí, voy con la parte del glosario. Cuando hablamos de temperatura de color, para dar un ejemplo, esta es una temperatura fría y aquí es una temperatura más cálida. Cuando ahorita hablamos decía Marco, hacíamos cambio de temperatura de color, eso hace 12 años era imposible. Y los equipos eran de 4 veces el tamaño de la pieza que tienen ahí. Para hacer algo de inicio, para hacer un cambio de temperatura de color, de temperatura fría a cálida, era algo impensable. Tienes que prender un equipo o apagar otro, o sea, al final tener dos. Uno en una temperatura fría, que es la que le dicen blanca, o la temperatura cálida, que le dicen mucha gente amarilla, hablando coloquialmente. Entonces, ahorita cuando hablamos nosotros podemos irnos de corrido, pero si tienen dudas, pregúntenos, porque sí son términos para nosotros muy básicos, pero de repente se van a perder y se nos pueden abrir cuando me digan qué estábamos diciendo con la temperatura de color. En lograr los colores igual, o sea, eran otras tecnologías, y ahora también con un solo luminario puedes lograr todo. A mí me encanta esta parte de la iluminación de hitos que son como en Palacio de Bellas Artes, etcétera, etcétera, como enfrente al Palacio de Correos, etcétera, porque se abre a debate, ¿no? O sea, un diseñador lo puede resolver de una forma, un diseñador puede aportar una idea, ¿no? Y buscar una narrativa, ¿no? Que es importante en el concepto, en el desarrollo de ese concepto, ¿no? ¿Qué es lo que quieres resaltar? No puedes resaltar todo el edificio porque entonces estás tratando de competir con lo que se ve de día. En la noche tienes la posibilidad de hacer como una escena diferente, ¿no? Y esa es la que pues, te tiene que venir en la narrativa del diseño que estás proponiendo. Y ahí es donde la parte creativa se debate lo que hace una persona, lo que hace un diseñador o otro diseñador, ¿no? Vamos a caminar un poquito más al centro para observarlo de frente y platicarles un poquito más del proyecto. Uno de los retos importantes era un poco incluir el tema de la tecnología. Bellas Artes, por ser un monumento histórico, hay muchas de las instalaciones que no podemos usar de manera natural, es decir, el cable normal de comunicación o el cable eléctrico no necesariamente podía pasar por algunos interiores de Bellas Artes. Entonces, este es un proyecto que se resolvió técnicamente casi con todos los sistemas de cableado. Usamos cable UTP, que es el cable que usan como para redes, usamos cable fibra óptica también para poder transmitir la información, usamos cable eléctrico. Hay 8 o 10 marcas de luminarios distintas que están integrados en un solo sistema. Para poder manipular desde afuera con un iPad, podríamos estar cambiando el color y cambiando la temperatura y modificando el proyecto, ¿no? Entonces, tecnológicamente había mucho que sacarle provecho. La idea era describir la arquitectura y que la misma luz nos ayudara a poder describir cada uno de los elementos y hablar un poco quizá de la historia del edificio y hablar de eso que dice Miguel, la narrativa del mismo edificio, un poco pensando en el concepto que habíamos planteado. Hay algo que me preguntaban ahorita en términos de instalaciones, y algo que tiene Lina, o que te pide Lina, como unos lineamientos, es que los proyectos tengan un concepto que le llaman ellos reversibilidad. ¿Qué significa la reversibilidad? Significa que si yo quisiera quitar las luminarias, no debo causarle ningún daño al edificio. Entonces también el término de las instalaciones eléctricas, porque obviamente se tienen que alimentar, hay que correr por las fachadas con la alimentación eléctrica, tenemos que diseñar una alimentación eléctrica que se pueda quitar y que no tengamos ningún elemento que dañe al monumento histórico, ¿no? Es uno de los lineamientos que me parece sin duda son importantes, ¿no? Los espacios sigan funcionando y no dejar que ellos lo abandonen para que eventualmente se tenga que volver a hacer
otro gasto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estás viendo que están parchando en días de lluvia las avenidas, las calles, ¿no? Y lo están haciendo porque saben que los van a volver a llamar para volver a hacer otro gasto y otro gasto. Entonces, yo creo que como recursos deberíamos ser mucho más inquisitivos de que se mantengan y que se les dé, ¿no? O sea, exigir que se les dé el mantenimiento adecuado. Tuvimos la oportunidad de hacer un experimento con la gente del centro histórico. Planteábamos cambiar este tipo de lámparas que no tienen óptica, poner una lámpara con óptica en el mismo poste y entonces reducir pues, prácticamente a un tercio la cantidad de postes que teníamos. Superábamos la luz, manteníamos la uniformidad o la mejorábamos, y eso implicaba que podíamos quitar del centro histórico pues casi el 70% de los postes. Lo veíamos como maravilloso porque además piensan que el poste también es un elemento urbano que estorba. Sería ideal no tenerlos, ¿no? Aquí inclusive planteamos en algunas calles el tema de la catenaria que se usa mucho en Europa. Sin embargo, no los dejaron. No quisieron, querían mantener estos postes 1800, que de 1800 no tienen nada, ni siquiera son temas históricos, y bueno. Hablábamos de jerarquías para eliminar edificios, acaba eliminando el edificio quien tiene más dinero. Y ya no tiene que ver con una jerarquía arquitectónica, con una jerarquía de la importancia del edificio, sino quizá una jerarquía de la tienda, ¿no? Que la quiere resaltar y entonces le ponen más luz al espacio. Y no hay nadie que nos ayude a regular esta parte, ¿no? Esto es A Todas Luces.